Mi objetivo era llegar a ese punto de libertad financiera con 40 años y lo conseguí. Nuestros ingresos nos dan para cubrir todos nuestros gastos, todos nuestros caprichos, viajes, restaurantes, todo, o sea, lo que gastamos en un año, todo, más un porcentaje, te diría, de otro 30% por encima que va a ahorro. Yo siempre estoy de vacaciones y nunca estoy de vacaciones, hago lo que me da la gana. He sido un poco promiscuo en el ámbito laboral, cogía dinero donde podía, me salía un préstamo personal, lo cogía. Pues al final tenía una deuda. ¿Qué año fue el clic de decir, venga, va, tengo que empezar a pensar en mi futuro? 2014, así, es cuando realmente dije, aquí hay que hacer algo. Allí es cuando yo estaba ya metido de lleno en la carrera de querer invertir y no tener que depender de una nómina. Y literalmente sacando el sofá de una habitación pequeña, la típica habitación que tienen las abuelas, ¿no? Pues me cae el ojo en un dossier. Entonces, con el sofá allí de pie, echo un ojo y digo, joder, pues me parece muy barato, sinceramente, 70.000 euros. Y digo, pues para ese dinero me lo quedo yo. Entonces allí es cuando desarrollé luego el plan. 6 pisos, 3 y 3. 3 a nombre mío y 3 a nombre de mi mujer. Prácticamente de golpe. En 10 años. En un año. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Albert Paguera y hoy estoy con Paolo Agu. Paolo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, para quien no te conozca, Paolo es consultor, es inversor y además es personal shopper, pero para llegar hasta donde has llegado hoy, sí que nos gustaría poner en contexto a la audiencia de dónde vienes y cuál ha sido la trayectoria hasta el día de hoy. Sí, mira, yo vengo de la empresa multinacional, corporativa, siempre he estado en desarrollo de negocio. Soy italiano, no soy de aquí, llevo mucho tiempo en España, he dado vueltas también por ahí. ¿Cuándo llegaste a España? Pues llegué, acabé la carrera en Inglaterra, ya había trabajado previamente en Holanda, pero acabé la última parte de la carrera en Inglaterra en 2005 y me contrataron en Madrid. Y luego, después de un par de años en Madrid, internamente con la empresa me mudé a Barcelona, que es donde realmente quería yo vivir y desarrollarme. Y desde entonces siempre he estado en ámbito corporativo, siempre en temas de desarrollo de negocio y ventas. Con una parte un poco más de gestión de redes de ventas y últimamente, la última etapa fue más de hunter, o sea, realmente de crear mercados nuevos desde el principio. Desde cero, ¿no? Desde cero, sí. Desarrollo de 0 a 100. Sí. Muy bien. Y de hecho siempre he sido un poco, siempre lo digo, ¿no? Siempre lo cuento, he sido así de, sobre todo hace 20 años así, no estaba tan bien visto cambiar de trabajo con frecuencia. Pero yo me había dado cuenta que, primero, cuando yo exprimía un poco todo lo que creía que podía dar o que me podía dar un mercado, una empresa, pues me interesaba ver otras cosas. Y luego también el salto a nivel salarial, por mucho que se diga, se da cuando se cambia de empresa. Totalmente. Eso es así. Cuando vas verticalizando, totalmente. Y entonces eso, he sido un poco promiscuo en el ámbito laboral en cuanto a no casarme con una empresa, sino que cambiar de empresas. Pero es verdad que en los últimos años tenía un objetivo muy claro, que era esto de la tan ansiada libertad financiera, ¿no? Que mucha gente se propone, y para llegar allí pues digamos que exprimí todo mi potencial, digamos, dentro de desarrollo de negocio, ¿no? La última empresa, de hecho, me dediqué a crear el mercado para una empresa americana que se dedica sobre todo a temas de auditorías sociales. Muy bien. Y mi mercado era pues las empresas de moda, ¿no? Inditex, Mango, Desigual. Pero claro, a mí me dijeron, yo estaba en Dubái y me dicen, tenemos esto en España para ti, ¿lo quieres? Digo, ¿qué tenéis ahí? Nada, una página en blanco. Digo, pues perfecto, vamos para allá. Vamos para allá. Pero bueno, a mayor reto también, mayor reconocimiento también salarial, ¿no? Entonces allí es cuando yo estaba ya metido de lleno en la carrera de querer invertir y no tener que depender de una nómina para pagar mis gastos y mi estilo de vida. ¿Qué año fue el clic de decir, venga, va, tengo que empezar a pensar en mi futuro y vamos a pues generar... Te diría 2014, así, es Muy cuando bien. realmente dije, aquí hay que hacer algo. Vale. Y cuando me puse en serio en cuanto a inversiones que ya empezaron a funcionar, o sea, antes estuve tonteando también con otras cosas y tanteando otras inversiones, cuando me puse en serio con la inversión inmobiliaria fue finales de 2015. Mi objetivo era llegar a ese punto de libertad financiera con 40 años. Y lo conseguí.
Y bueno, fue un viajecito intenso. Y, o sea, ¿lo cumpliste a rajatabla el plan? Sí. Vale. Compaginé, pues eso, la parte, ¿no? de corporativa y con viajes internacionales y demás, con pues la inversión inmobiliaria. Muy bien. A ver, vamos por partes. ¿Y por qué Barcelona? O sea, cuando te dijeron, oye, ¿quieres volver de Dubái a España? ¿Qué tenía de Barcelona? Claro, yo realmente ya vivía en Barcelona. Dubái, lo que pasa es que pasaba una semana al mes en Dubái, Qatar, por ahí, porque era contract manager de una empresa del sector de lujo, de muebles, de exterior, de hecho. Pero vivía en Barcelona. O sea, mi mercado tenía como la responsabilidad comercial sobre buena parte del Mediterráneo, prácticamente todos menos España, pero yo vivía en España, porque me encanta vivir aquí. Yeah. Entonces viajaba, pero bueno, era soltero, no tenía hijos, no tenía ni un gato que me esperase en casa, entonces, pues oye, es un buen momento para ese tipo de trabajo, ¿no? Yo me iba a Estambul y me quedaba el fin de semana, porque total, si nadie me espera en casa, me puedo quedar. Y una semana al mes sí que lo pasaba en Dubái. Y entonces cuando me contacta esta empresa, que era una empresa en la que yo ya había trabajado previamente, unos 10 años antes, y bueno, ya había hecho una entrevista de salida cuando salí en aquel momento, y bueno, me volvieron a contratar otra gente de recursos humanos y demás, y nada, me ha dicho, salió tu nombre, tal, ¿te apetecería esto? Digo, la verdad que no lo tenía pensado, pero vamos a hablarlo, ¿no? Y ya por teléfono yo le estanteé un poco el tema salarial, porque digo, a ver, claro, yo viajo mucho, ustedes no estarán para perder el tiempo. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué rango nos vamos a mover? ¿Sabes? Y entonces cuando vi que bueno, había base para negociar, digo, pues venga, pues voy para allá. Fui a Milán a hacer la entrevista y nada, al cabo de nada ya estaba con el nuevo proyecto y estuve 6 años en esa empresa. Mal. Lo que pasa es que 6 años, ya te digo, el primer año y tal, dedicado a full, pero luego tenía mi otro proyecto de conseguir la libertad financiera por mi cuenta, ¿no? Vamos a este otro proyecto, este side project. ¿Ya de inicio sabías que sería el inmobiliario? No. ¿O tanteaste también otras opciones? Yo tanteé otras opciones, dividendos, acciones, cherry picking. Me pegué unas hostias, como le pasa mucho a mucha gente, y luego tipo con la inversión inmobiliaria casi por casualidad. Y dije, pues ahí ese es el camino, ¿no? Porque además el apalancamiento del que disponía yo era muy bueno. Yo tenía un sueldo que en España es alto. Entonces, claro, yo cuando veía que los bancos me decían, pase usted, me ponía la alfombra roja y digo, pues perfecto. Bueno, y cuéntanos un poco la primera operación. Sí, la primera operación lo he contado muchas veces, de hecho, en algún podcast que encontraréis por ahí. Fue muy de casualidad porque fue... ¿Qué año? 2015. Fue mi suegra que me llamó. Mi suegra era, bueno, no estamos casados, pero la mamá de mi actual mujer me dice, mira, vente porque había fallecido su madre hace unos años y tenían ese piso cerrado. De hecho, creo que la señora estuvo en la residencia los últimos 3 años y el típico piso de la abuela, y en Cornellá estaba. Típico de la abuela, así, cerrado. Y entonces dice, mis hermanas quieren venderlo, han puesto a la venta y yo quiero sacar un sofá porque lo pusimos justo cuando la yaya fue a la residencia, pero es un sofá nuevecito, me lo quiero traer a mi casa. Digo, pues perfecto, voy para allá. Entonces fui para allá y literalmente sacando el sofá de una habitación pequeña, la típica habitación que tienen las abuelas, ¿no? Para ver la tele ahí, calenticas y tal, pues me cae el ojo en un dossier de una inmobiliaria que tenía el encargo para vender ese piso. Entonces, con el sofá allí de pie, echo un ojo y digo, joder, pues me parece muy barato, sinceramente, 70.000 euros, pero para venderlo rápido 65, creo que era total, que para la familia quedaban 60.000 netos. Y digo, joder, pues es un piso alto con ascensor a 15 minutos de Barcelona, en metro. Yo tenía un dinerete y digo, pues para ese dinero me lo quedo yo. Y entonces estaba mi suegra, su hermana, el cuñado y tal, me dicen, perfecto, pues te lo quedas tú. De hecho, saliendo una vecina dice, ¿qué vendéis el piso? Me interesa. Digo, no, se lo queda la familia, tal. Y me lo quedé. Nos lo quedamos y luego le dije, llamé a mi novia, dije, mira, creo que nos hemos quedado el piso de tu abuela, ¿qué te parece? Y pues tú sabrás. Digo, la verdad que no sé, pero... Sí, digo, la sensación. A ver, 15 minutos del centro de Barcelona, ciudad europea... no puede ser mala operación, no puede ser una mala inversión. Y digamos que ella era un poco escéptica, me imagino, ¿no? En ese momento. O
sea, luego ha entendido todo el proceso y todo el proyecto. La verdad que no, en el sentido que ella siempre hemos invertido en pareja, casi siempre, y él siempre se ha dejado llevar. Pero sí que es verdad que en principio ni lo entendía ni le interesaba. Vale. Luego ya, más adelante, sí. Vio que podía ser bueno para la Pero familia. sí, vamos, que yo creo que invertir en pareja tiene sentido. Esto abriríamos otro melón. Tiene sentido si los dos van a una realmente y los dos entienden lo que están haciendo y van con el mismo criterio, que es difícil. O, como en mi caso, que uno diga al otro, venga, tú mismo. Yo, vamos, aquí tienes mi posibilidad de apalancamiento, liquidez, lo que tenga, y tú lo haces para los dos, que es un poco lo que me ha pasado a mí. Muy bien, y en esa primera operación lo firmasteis a nombre de los dos, 50-50. Sí. ¿Os apalancasteis? No, yo tenía el dinero, mi mujer tenía 14.000 euros, recuerdo, era residente de medicina en aquella época, entonces ya tenía un sueldo. Yo puse lo que quedaba de allí, lo compramos así y lo alquilamos en nada, en poquísimo tiempo, además por 550 euros, o sea, una rentabilidad superior al 12%. Digo, jolín, pues vamos a repetir la jugada. A mí me quedaba algo de dinero. Y, como te digo, los bancos... O sea, yo entraba en una aplicación del banco y me salían préstamos preconcedidos, vamos, a un 3%, un 2,5%, tal. Entonces, cogimos otro parecido. O sea, la idea era a 15 minutos de Barcelona, cerca de una parada de metro. Y entonces compramos otro. Allí sí con un pequeño préstamo personal. Y ahí ya me quedé un poco de decir, vale, pues me quedé sin dinero, pero tengo 2 pisos que me están generando... pues 1.100, 1.200 euros al mes. Pero no era necesario un préstamo personal. Tú podías haber pedido una hipoteca. Sí, pero tenía esa idea de decir, mira, de momento tenemos 2 pisitos. Entonces allí es cuando desarrollé luego el plan. Allí es cuando dije lo que te acabas de decir. Dice, hostia, pero a ver, perdón, pero si el banco te da dinero, ¿para qué lo pones tú? Que lo ponga el banco. Claro. ¿No? Entonces lo que hicimos fue vender uno de los dos, el segundo, a un amigo, queridísimo amigo, que además he hecho un montón de operaciones con él, para él, de hecho, y me recapitalicé un poquito y allí empezamos a hacer funcionar la rueda de la financiación. Para desnudarnos un poco de esta segunda operación, ¿a qué precio lo comprasteis? ¿Qué reforma hicisteis y a cuánto lo vendisteis? Esto igual se compró por 68, 69, le pusimos casi nada. No había que hacerle nada más allá que pintar o así. Y luego lo vendí a este amigo para recuperar más o menos el full cost, unos 80, te diría yo, más o menos. Creo que se vendió en 80. Vale. Que luego quitas ganancia patrimonial y tal. No le gané dinero, pero volví a la senda a decir, creo que cometí un error. Volvemos al punto de partida de decir, vale, ahora vuelvo a recapitalizarme con este dinero y con este dinero sí que vamos a capitalizarnos y apalancarnos bien, que es lo que hicimos. Muy bien, a generar un plan que funcione. Sí. Bueno, o sea, ya tenemos esos 2 primeros. ¿Hiciste el plan? Sí. El plan, incluso te lo llegaste a escribir. Cuéntanos un poco sí. El plan detalladamente cuál era el objetivo. El plan fue... Yo ahora no volvería a hacerlo igual, ¿vale? Pero el plan fue 6 pisos, 3 y 3. 3 a nombre mío y 3 a nombre de mi mujer. O sea, 3 100% tuyos, 3 Sí. 100%. Y durante... Prácticamente de golpe. En 10 un año. años. En un año. En un año los 6. Al año siguiente, sí, montamos las 6 operaciones. Y, perdona, siempre como persona física, nunca jurídica. Como persona física, sí. Incluso la segunda operación que hicisteis un flip. Sí. A nivel impositivo. Sí. Siempre como persona física, sí. Muy bien. Entonces, claro, tenemos 2. Vendemos 1, compramos 6 de golpe y nos plantamos ya en 7 al año 2. Y entonces digo, bien, 7 pisos ya es interesante. Y curiosamente... Ojo, pero esos 6 iban apalancados. Apalancadísimos, vamos. Vale. sí. Y Todo todos en la misma zona, todos controlando más o menos... Prácticamente las afueras de Barcelona, ya cogiendo también la parte de los primeros eran Cornellà y l'Hospitalet, estos ya había de L'Hospitalet y también en la parte más de Sant Adrià y la parte, digamos, norte de Barcelona. Pero siempre en área metropolitana, con las premisas que decíamos, ¿no? Que estuvieran muy bien comunicados con Barcelona. Muy bien. Y así empezamos. Yo cuando lo vi claro, digo, pues aquí nos metemos de lleno. Y aparte te digo, los bancos contentos de trabajar con nosotros y traer nóminas atractivas, ¿no? Y captarte como cliente. ¿Las 6 operaciones fueron con el mismo banco? No, fueron con 3 bancos. Vale. O sea, 2 y 2.
Íbamos como en paralelo, ¿no? En paralelo Sí. iban... O sea, a nivel Sí. de Cirve, no sé si jugaste un poco también con ello. Sí, de hecho, mi estrategia, pero que ya lo he dicho en otras ocasiones, no es la mejor, es petarse la Cirve, o sea, pasarse en cuanto a porcentaje y el nivel de endeudamiento para luego volver a capitalizarse y cuando uno recoge o se recapitaliza o coge oxígeno, volver a hacerlo. No es lo más eficiente, te diré. No es lo más eficiente Bueno, y a largo plazo. también pero, es arriesgado. y también tiene Claro, o sea, conlleva un riesgo de... Sí. O sea, que hasta por ahora supuesto. no ha pasado nada, ¿no? O sea, muchos de nosotros tenemos el histórico del 2010 hasta ahora, pero luego también hay histórico, ¿no? De gente del 2005 a 2010. Hay un riesgo y que el banco luego, eso en un futuro luego lo ve. Dice, a ver, Claro. chaval, o sea, aquí te pasaste mucho, ahora vuelves. Nosotros jugamos un poco, yo tenía una muy alta capacidad de ahorro y entonces es un poco eso, es decir, me lo puedo jugar, puedo ir a full, porque luego en pocos meses vuelvo a tener un ahorro considerable, ¿no? Claro. Entonces era un poco eso, ¿no? Claro, en esa época no teníais familia. No tienes familia, teníais no tienes. carga. Al final te la juegas un poco tú, pero dices, mira, al cabo de 5 o 6 meses vuelvo a recapitalizar. Y tú continuabas teniendo un salario, ¿no? Claro, O sea, al sí, final, sí. para un banco, un salario Claro. fijo Claro. recurrente es Sí. interesante. Mi mujer también, y además pagador la Generalitat, porque los residentes en Cataluña, los médicos residentes, los que los pagan es una institución, es la Generalitat de Cataluña, Sí. con lo cual tenía mucha posibilidad de apalancarse ella en su profesión, ¿no? Aunque no tuviera mucha liquidez. Yo, por otro lado, tenía sueldo mucho más alto y más capacidad de ahorro en una empresa privada, pero bueno, sí. Digamos que toda esta operativa, todo el trabajo, incluso el plan, lo hiciste tú. Sí. Ella te acompañó, o sea... Sí. Pero, Sí. pero el plan... Y claro, y todo esto lo ibas haciendo mientras gestionabas el día a día de una empresa, ¿no? Claro, además viajando fuera de Europa. Claro. Sí. ¿Cómo sí. encontrabas las oportunidades? Porque al fin y al cabo, ahora mismo no se encuentra nada. Es muy difícil Sí, encontrar productos. claro, En ese momento no tanto, pero... La época era buena. Piensa que el mercado se estaba recuperando. No era el mejor, no fue el mercado cuando estaba abajo de todo, que también la gente cuando estaba abajo de todo decía, uy, no Ya. toco ladrillo, ni... Era cuando ya había una tendencia Claro. ya marcada a la alza. Entonces el mercado fue, digamos que la coyuntura del temporal muy buena. Y entonces, pues en Idealista encontrabas lo que quisieras. Y luego vas haciendo relaciones, ¿no? Que son las Claro. que ahora a mí me traen oportunidades Bien. off-market, digamos. Bien, claro, la faceta de personal shopper tú no la tenías en esa etapa No, aún. de hecho empecé a hacerlo sin saber lo que era, lo que estaba haciendo. De hecho, este amigo, por ejemplo, le ayudé en las 2 primeras inversiones y tal. Y luego dije, ojo, esto ya es otra cosa, esto ya es un trabajo, esto ya se puede, es monetizable. O sea, Claro. la gente estaba dispuesta. Entonces, como compaginé un poco mi trabajo por cuenta ajena ya con esta faceta de ayudar a otra gente a hacer inversiones. Que está bien porque es una inyección de cash y te ayuda a que la bola coja velocidad, ¿no? Bueno, muy bien. O sea, nos plantamos ya con 6 viviendas más 2. Sí, con 7, pero luego a finales de año, curiosamente, no sé cómo fue, qué a año? mí me daba 2017, Vale. a mí me daban crédito para hacer 2 operaciones más y las hice. Hice 2 más y entonces, claro, nos plantamos a finales de 2017, te diría con 9. Wow. De empezar las primeras arras a firmarlas a finales de 2015 y escriturar los primeros pisos en febrero de 2016, a acabar en 2017 con 9. Entonces, claro, fue como, lo veo, esto va bien, esto tiene estoy sentido. viendo. Entonces ahí empiezas a pensar, diversifico, no diversifico, y dije, no, voy a full hasta conseguir, bueno, mi objetivo eran 15, 15 activos inmobiliarios y a partir de ahí ya diversifico. Luego hicimos 17, pero bueno, más o menos. Vale, hasta entonces el modelo era estándar. O sea, tenías claro qué tipología, metros cuadrados. Sí. Pisos de 2-3 habitaciones destinados a familia en alquiler tradicional a largo plazo. Y no me complicaba. Vale. Sí. Y con reforma. Con reforma, cuando iba apalancadísimo, es decir, que iba justo y como te dije, tengo que hacer pues si me da para hacer 4 operaciones, hago 5, ¿sabes? Como muy, muy justo, muy pelado. Claro, con la menor reforma posible, el menor desembolso posible. Vale. Luego ya había épocas en donde ibas un poco más sueltecito y dices, mira, aquí también puede ser interesante aportar valor, pero por lo general sí, que casi todo el dinero lo pusiera el banco y yo impuestos y poco más. Vale. Esa... Bien, o sea, nos plantamos ya en 2017, donde más o menos estos inmuebles,
¿cuántos podían llegar a generar neto bruto? Claro, ahora es un poco complicado porque hubo un punto de inflexión que fue 2020 que yo refinancié toda mi deuda. Entonces, claro, ahora estamos hablando de hipotecas que no sé ni decirte. Había un poco de todo, fijo, variable. Estaban bien todas, pero también había bastante préstamo personal. Claro. Claro, yo cuando lo vi clarísimo cogía dinero donde podías. Me salía un préstamo personal, lo cogía más o menos caro. Entonces, al final tenía una deuda que ahora mismo no sabría decirte bien. En aquel momento seguramente lo sabía porque tenía ese plan. Pero igual sí, pues nos generaba ya unos ingresos que a mí ya me dejaban bastante tranquilos en el trabajo, de decir, oye, pues si el trabajo va mal, yo no necesito encontrar otro trabajo donde me paguen este pastizal, con que cobre la mitad ya me vale, ¿no? No sabré decirte, pero sí, el punto de inflexión fue 2020, cuando ya teníamos 15 viviendas, teníamos, te diría, 13 hipotecas y en 8 bancos. Entonces en 2020 se refinanció toda esa deuda. ¿A un solo banco? A un solo banco. Vale, y allí sí. ¿Y vale la pena? O sea, explícanos un poco este proceso también. Claro, a mí me valió mucho la pena porque es verdad que hipotecas había cada una de su padre y de su madre, había variable que estaba muy bien, había fijo que también estaba muy bien, había de todo, pero luego había mucha deuda más cara, mucho más corta, préstamos personales, a un 3, a un 5, a un 7, a un 9, a 5 años. Claro, yo todo esto, tú imagínate, una deuda, ahora no sé decirte cuál sea, pero imagínate que la media podía ser, no sé, me lo invento, porque la verdad que no lo sé, pon que tenía 120.000 euros en préstamos personales, a un 6%, un 7%, yo qué sé, algo así. A 5 años, 6 años, 7 años. Tú coges eso y lo metes todo a un 1,8 fijo a 25 años. Claro, de repente te hace, ¡pum!, te baja muchísimo el desembolso. Entonces, claro, valió la pena eso. Valió la pena sobre todo la jugada de eso, de meter todo a un préstamo a 25 años, préstamos que eran cortos. Claro. Y lo demás, más o menos, era cambiarte el negocio de bolsillo. Más o menos. Se parecían mucho las hipotecas que tenía con la que luego conseguí. Pero meter toda lo demás, eso sí que fue una jugada. Y lo que hiciste fue con un solo banco e incluso pudiste llegar a optimizar un poco gastos de, no sé, seguros del hogar, claro, de vida, etcétera, ¿no? Sí. Claro, a cambio tú le das todo. Le das todos los seguros que el banco te pida y claro. sí. Bien, oye, claro, en 2020 también fue el año del COVID. Sí. Que, lo digo porque fue el año de refinanciar, ¿no? De replanteártelo. No sé si en ese momento estabas trabajando a full time. Fue el año, porque fue el año del COVID, fue el año de la refinanciación, fue el año que conseguí esta libertad financiera de mi plan y fue el año en que me despidieron. Porque yo tenía un exit plan. Yo quería dejar la multinacional en agosto de 2021, porque digo, oye, he llegado donde quiero estar, vamos a hacer caja. Mi trabajo era bastante cómodo, me encontraba bastante. Los resultados eran buenos, además. Digo, aquí voy a estar bien otro año y medio y a otra cosa. Pero viene la pandemia y nos despiden a 100 personas. Y entonces, claro, eso fue el año, fue el punto de inflexión. Además, yo sí que tenía la posibilidad, no, tenía ya todo decidido para incorporarme a una empresa, a competencia, en octubre, porque tenía un pacto una cláusula de no competencia, no concurrencia durante 6 meses. Pero claro, en ese transcurso de 6 meses pasaron muchas cosas y ya entendí que no tenía sentido volver a la rueda, ¿no? Además, ¿para qué? Porque entro allí y luego, si mi plan era agosto de 2021, no tiene sentido entrar, trabajar un año, irte. No. Bueno, y aquí también, en 2020, me imagino que esos 15 inquilinos, algunos dejaron de pagar, no podían pagar. O sea, hemos hablado la parte positiva, pero también me imagino que asumiste un riesgo en ese punto. Eso fue más la preocupación de lo que luego acabó sucediendo, porque yo no tuve ningún impago. Wow. 0. Hubo un inquilino en que, como lo estaba pasando un poco mal, hicimos un aplazamiento de deuda. Digo, vale, pues durante 2 años me vas a pagar menos, pero págame algo para que me cubra a mí la hipoteca. Que además, luego llegado los 2 años, me debía, no sé si eran 2.000 y pico euros, 2.800 euros o algo así. Había tenido una niña y yo le dije, mira, perdona la deuda. Y claro, sigue siendo mi inquilino. Y me dice, ¿cómo? Pero si te debo ese dinero. Digo, da igual, quédatelo. A mí ahora, a estas alturas no me cambia la vida. Tú acabas de tener una niña, yo creo que sí que a ti ese dinero te va a ir bien. Claro, ese inquilino al día siguiente le quité el seguro de impago porque este tío, antes que dejar de pagarme el alquiler, va a dejar de comer. Porque claro, era un dinero que él me debía y yo le dije que no me lo pagara. Entonces ese fue uno.
Pero fue un poco premiar eso, de decir, vale, claro, pues vamos a ponernos de acuerdo. 500 euros no los puedes pagar, pero 300 puedes. 250, venga, págame los 50, lo que fuera. Ahora no recuerdo bien los detalles. Y luego hubo otro que estuvo, pues, me rechazó un par de veces el recibo y tal, pero luego descubrí que estaba ingresado con COVID, bastante fuerte le dio en el hospital Belviche. Y también fue lo mismo. Decía, pues mira, no me pagues. Estos 2 meses creo que fueron, no me pagues y ya está. Y por lo tanto, la deuda que teníais y los gastos que teníais en casa cubrían de sobras. O sea, los ingresos eran mucho más altos que ese riesgo. Mi mujer había vuelto a trabajar, porque ella estuvo trabajando en la industria farmacéutica un tiempo y luego volvió a la clínica, al hospital. Entonces, claro, ella trabajaba de médico en hospital, estaba metida de lleno en lo del COVID y tal, porque ahí todo el mundo ahí arrimando el hombro. Y yo digo, no sé si te acuerdas, pero en aquella época los que no éramos sanitarios o no teníamos ciertas funciones en la sociedad, como que era como, joder, yo quiero hacer algo, pero no puedo salir de casa, ¿qué hago? Y un poco aportar mi granito de arena fue eso, fue decirle a estos 2 inquilinos que lo están pasando un poco regular, decir, oye, pues no me pagues más adelante. Pero te digo, fueron 2 meses que no cobré en COVID, pero porque yo no quise cobrarlos, porque dije al señor, claro, no me pagues, que ya te recuperarás de... Y ya Muy está. bien. Entonces me cambió un poco el chip, porque yo siempre pensé que esas inversiones no las veía rentables, por supuesto, pero no seguras. Y ahora he cambiado el chip. Ahora digo lo que puede que no sean tan líquidas como otras, pero seguras son. Vamos, desde luego, he pasado una pandemia mundial con 15, creo que eran 15 o eran ya 16 pisos. Calcula cuántas mensualidades y no he perdido ninguna. Entonces, he cambiado un poco la forma de... Bueno, digamos que también fue un check más, ¿no? Decir, ostras, este tipo de inversión, correcto, a diferencia del cherry picking, correcto, es una inversión que más allá de tal, es más segura, correcto, y menos líquida de lo que nos decían. Sí. Entonces eso, 2020 fue el año. Bueno, y desde el 2020 hasta hoy, estos últimos 4 años... Bueno, en 2020 es como que llegué a mi objetivo, entonces me quedé un poco allí, me di de alta autónomo porque ya estaba funcionando esto de ayudar a gente a PSI. Como PSI, estuve de mentor en las formaciones de Carlos Galán, que ha pasado por aquí también. Carlos montó un mastermind, entonces pues éramos 2 mentores y durante 2 años estuvimos mentorizando, ¿no? Estando con este grupo de gente increíble que ahora son amigos todos. Además, imagínate, nos pilló la pandemia, entonces claro, hacíamos unas reuniones por Zoom que duraban 8 horas. Y entonces, claro, tenía todas estas cositas, pues colaboraciones con Carlos, mentorías por mi cuenta, por supuesto el trabajo de PSI para gente que buscaba vivienda para vivir o como inversión. Y ya eso, pues ya era mi side job, ya que se había convertido en algo muy concreto. Muy bien. Por otro lado, la tranquilidad de que mis inversiones ya me pagaban mis gastos y aparte había empezado a diversificar ya un poquito dentro de lo que es el mundo de la inversión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya había llegado donde quería estar y aparte ya era autónomo. Ya no tenía esa posibilidad de apalancarme como hacía antes. Claro. Y tampoco quería hacer mucho más. Ya te digo, el objetivo era ese, era 15, llegué a tener 17, digo, ¿para qué quiero más? Ahora quiero diversificar en otros activos. Vale, entonces, hoy, ¿cómo es un día de Paolo? ¿Qué haces en tu día a día o cómo te organizas? Bueno, no sé si nos hemos dejado algún otro side project que tengas activo a día de hoy. Más o menos es eso. Compaginé la parte de multinacional con esa faceta de mi side job, que luego se convierte en algo importante. Y sí que es verdad que luego hubo otro cambio este año, que es cuando abrí la cuenta Instagram de Rockstar Invest, que ahora hay gente que me conoce como Rockstar Invest, que mola. Y entonces ahí cambió un poquito porque pasé un poco de la parte de personal shopper más al uso, o sea, la gente que te dice, oye, búscame una inversión así, yo voy y te la busco y tal, a aprovechar la red que tengo en buena parte de España, de gente de muchísima confianza que se ha formado conmigo, gente de hecho que ha salido de ese mastermind, etc. Entonces me traen la oportunidad off-market, yo esa oportunidad la publico y a alguno de mis inversores o seguidores les interesa la oportunidad y yo hago un match. Entonces es más un matchmaking que no un trabajo, pero tenemos una oportunidad muy validada off-market y con toda la confianza que me tiene a mí el inversor. Entonces es un trabajo muy cómodo porque incluso yo ya me he desvinculado incluso de
del día a día, de ir a visitar viviendas. Claro, yo puedo estar de vacaciones, como me he pasado en Vietnam o en los Alpes, me llega una buena oportunidad, publicarla y hacer match con el inversor. Entonces, el día a día en ese sentido es ese. Es decir, yo siempre estoy de vacaciones y nunca estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones y me llega una oportunidad, digo, bueno, pero no soy tonto. Si la oportunidad llega, la cogemos y la subimos y hacemos el match. Luego sí que hay una parte que tienes que estar un poco encima, porque el cliente también se espera, ¿no? Un poco mi expertise en el contrato de arras y el cierre y tal. Pero sí es muy cómodo, no te voy a mentir. Muy bien. Oye, muy cómodo. Y cuéntanos un poco esto, ¿no? La parte de los viajes, porque a día de hoy al menos sí que intentas pasar unos días al año, unas semanas al año fuera con la familia. Un mes en invierno. El año pasado fue Vietnam. Este año será El Salvador y Costa Rica. Y luego un mes en verano que estamos en los Alpes, en agosto. Ahí se duerme con la mantita y se está a gusto. Pero te digo, el día a día es así, no es tanto estando fuera en la otra parte del mundo, estando aquí. Si llega la oportunidad, llega, se sube a Rockstar Invest, se hace match con el inversor y para adelante. Y lo demás, pues ahora tengo un hijo de 2 años, pues lo llevo a la escuela, estoy bastante, paso mucho tiempo con él. Deporte y aficiones varias. Me gusta también, me gusta leer, me gusta pasar tiempo con mis cosas, que no todo son inversiones y no todo es dinero. Y sí, dedicar tiempo a mis aficiones realmente. Muy bien. Y mucho tiempo con mi hijo, sí. Muy bien. Vamos a las preguntas del millón. ¿Cuál ha sido tu proceso desde que acabaste la carrera hasta el día de hoy a nivel salarial? ¿Cómo ha ido poco a poco evolucionando, tanto en la parte privada trabajando por otros, como luego en la parte más de inversiones? Así de memoria, yo tengo 45 años, me cuesta, a veces lo calculo yo, pero seguro, o sea, restando con el calculador. Tengo 45, entonces empecé mi carrera profesional, curiosamente hice la primera carrera de ADE en Italia, pero nunca he trabajado en Italia. De allí me fui a Holanda. Entonces ya empecé con un sueldo que no estaba mal, porque yo creo que nunca he estado cobrando menos de 2.000 euros. Entonces me planteé ya mi primer trabajo cobrando 2.000 euros, más o menos. Y luego de allí, al cabo de un par de años, sí que acabé la carrera en Inglaterra. Ya esto era más una carrera, una especialización así en International Business y negocios internacionales. Y allí, antes de acabar, eché unos currículums. Yo quería irme a Barcelona. Tenía clarísimo que mi destino era Barcelona. Pero por un tema de pareja. No. En ese momento aún no. No, de hecho, en ese momento mi pareja era una chica inglesa, intérprete y traductora, y quería irse a España. Y a ella le molaba bastante Madrid, pero a mí me gustaba más Barcelona. Entonces yo eché como, no exagero, 60 currículums a Barcelona y 1 a Madrid. Y me llaman los de Madrid y me contratan. Y entonces le dije, mira, tengo una buena noticia, que nos vamos a Madrid. Entonces acabé la carrera y ya me fui a Madrid. Pero luego internamente, que me gustó, que estuve muy a gusto, pero tenía esto de Barcelona, Mediterráneo, que me llamaba mucho, y internamente a los 2 años me pude cambiar a Barcelona. Sí. Muy bien. Sí. Y allí ya, pues una multinacional que luego nos compró Honeywell. Y yo gestionaba redes comerciales en España y en Italia. Ahí también curioso, porque tenía la oficina en Francia, en Valence, que está al sur de Lyon. Entonces yo cada 2 semanas me iba para allá un par de días o 3 a la oficina. Pero lo demás era viajar por España, Portugal e Italia. No sé decirte, pero allí estaría alrededor de unos 38, 40.000 brutos, así. Luego de allí fue el año cuando hice un salto salarial importante, que me planteé como en 60, 65.000, pero nos pilló la crisis gorda de 2008. Entonces duré nada, abrí las oficinas de nuevo. Una empresa que quería el mercado español, pero no tenía absolutamente nada, me contacta y digo, pues perfecto. Entonces abrí las oficinas de una empresa y duramos meses, 9 meses, 10 meses. Fue como... Y nos pilló la crisis gorda. Claro, yo hasta aquel momento no... De hecho, incluso después yo fui al paro, pero aproveché, me hice un curso de catalán, hice un máster en retail internacional, pero yo hasta aquel momento no tenía la conciencia de decir, las cosas han puesto feas, habrá que volver a buscar trabajo. Yo tenía la idea, mira, acabo el máster con tranquilidad, acabo el curso de catalán, luego me pongo... Si yo siempre había echado un currículum
si echaba 2 currículum me llamaban los 2, ¿sabes? Era un poco como yo decidía dónde ir a trabajar. Claro, me encuentro en septiembre y digo, hostia, esto se ha puesto complicado, ¿no? Pero bueno, por suerte me contrató una empresa que además fue la primera etapa de esta última empresa donde estuve. Y también sí que es verdad que no estaba en ese nivel salarial. No estás para pedir cuando estás en el paro. Claro. De hecho, lo recuerdo, cuando ya estamos cerrando todo, la entrevista fue una en Milán y una en Barcelona. Y aquí ya es cuando ya se definía el tema sueldo. Creo recordar que me dijeron 36. Yo dije, 38, va, que me dijeron 36. Digo, vale. Claro, ¿no estás en ninguna posición. No hay plan B. Hay cero leverage. ¿Sabes? Venga, 36, como si me dices 32. Bueno, por eso es muy importante en la vida siempre tener un plan B. Claro. Estaba totalmente, de hecho, bien. Volví a trabajar ahí. Luego también a crecer, ¿no? A nivel salarial y demás. Luego hubo otro cambio y luego otro. Entonces, como que volví a recuperar un poco mi nivel, digamos, de ingresos, hasta luego esta última que volvieron a llamarme y le dije, claro, pero ahora ya no son 36, ahora es del doble para arriba. Y dijeron, vale, ok, pues vamos a hablarlo. Y ahí estuve 6 años. Estuve 6 años también creciendo a nivel salarial. Y fíjate una cosa también muy tonta, como yo tenía un coche de empresa que no utilizaba para nada. Mi mujer tenía un coche de empresa porque trabajaba en una farma que no utilizaba para nada. De hecho, no sabe ni conducir, mi mujer. Entonces teníamos 2 coches de empresa aparcados. Claro, a mí cuando me toca el cambio, la renovación de renting, y yo contacto con recursos humanos, digo, ¿no habrá un car allowance o algo? O sea, ¿puedo devolver el Audi y me dais algo de dinero? Me dice, sí, pero no es mucha cosa, ¿eh? Eran como 650 euros netos. Digo, sí, dame el dinero. Al mes. Que yo no necesito el coche para nada. Además tenía un Golf de mi mujer aparcado ahí que me iba perfecto, claro, y no me costaba dinero. Entonces también cogí ese... Está bien, esa es buena. Claro, tú cuando estás invirtiendo, todo lo que veas que se pueda subir de ingresos, ahorros por supuesto también, pero a mí de repente yo estoy ya metido de lleno en esos años que estoy cogiendo dinero donde pueda, préstamos personales y tal, y me viene la empresa y me dice, si no renuevas el coche, te salen nóminas 650 euros más. Digo, ¿qué? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Y entonces, claro, en esos años, bien, hubo un par de negociaciones buenas también internas en los momentos en que te ves más fuerte y dices, puedo ir a pedir, puedo ir a... Y bien. De hecho, los últimos años estaba en un sueldo alrededor de 6 cifras corto, pero que es un sueldazo en España. Sí, lo es. Sí. Y a nivel de créditos... ¿cuál ha sido el máximo apalancamiento que has tenido? ¿Cuál ha sido la deuda más alta que has tenido? ¿Estamos hablando de más de 7 cifras, de más de 1 millón de euros? No. Hasta allí no. No ha sido nunca... A ver, depende de cada una de la versión de riesgo que tiene cada uno. Yo cuando veo la deuda, pero ya habiendo probado lo que me reporta a mí esa deuda, o sea, realmente... el cash flow, el flujo de caja que me repercute tener esa deuda, no me asusta. O sea, ahora mismo, si tuviera que tener el doble de deuda, no habría ningún problema. Pero sí que es verdad que si lo miras como número asestante, así, es decir, en términos absolutos, sí, hostia, pues, ¿qué sería? Alrededor de 800.000 o así. Vale. Podría ser mi nada mal. Pues sí que es verdad que hay mucha gente que se asusta con ese número. Y dice, ostras, ¿esto cómo lo voy a hacer? Claro, yo no podría decirle a mi madre... tengo préstamos e hipotecas por 800.000 euros. Eso ¿cuánto es eso? ¿Cómo se escribe? ¿Sabes? Pero claro, cuando ya tenemos cierta experiencia sabemos... Bueno, y cuando te das cuenta que la deuda es mucho más barata que el ahorro, ¿no? O sea, que lo que nos cuesta ahorrar 200.000 euros no tiene nada que ver, o sea, teniendo en cuenta toda la parte fiscal, más la vida, que pedirlo. Bien, y a nivel patrimonial, ¿te atreverías a poner un número neto o bruto de vuestro patrimonio? ¿Vuestro o tuyo? O sea, sí, al final yo siempre hago los cálculos como familia. El hito del millón, que a mí me da un poco igual, pero el hito del millón así lo cumpliremos ahora, este año. O sea, estamos cerca. Tampoco le doy mucha importancia porque hay una parte que es bastante de ego, lo de decir el millón y tal. Porque al final, mira, por ejemplo, como es bastante mi caso, ¿no? Si tú tienes mucho real estate apalancado, es muy fácil hacer patrimonio neto.
Pues imagínate, tú tienes, yo qué sé, vamos a poner que tienes un patrimonio de 1,5 millones, por decir algo. Neto 600.000, y 900.000 son deuda. Claro, pero pasa el año, tú a lo mejor has pagado 40.000 euros de hipoteca, 35, 40.000. Tu patrimonio, si es 1,5 millones, se revaloriza que vamos a ver un 5, que ahora es más, pero vamos a ver un 5, pues ya lo tienes, 40 más 70, 75. Y has subido en un año más de 100.000 euros en tu patrimonio neto. ¿Ha cambiado eso a nivel de flujo de caja? No. Pero dices, hostia, que, ¿sabes? Ya tengo 100.000 euros, que está bien, es patrimonio neto, al fin y al cabo es mejor tener patrimonio neto que no tenerlo, pero sí, más o menos te diría que va por ahí. Muy bien, está bien. Ahí, sí. ¿Y el objetivo de todo cuál es? O sea, se montó el plan, funcionó el plan, Sí. ahora tienes la vida que muchos ansían, entre comillas, ¿no? O sea, Sí. Digamos que no es que te hayas pasado el juego, pero el juego ahora es mucho más fácil que antes. Depende mucho de ti, yo creo, de tus... yo al final, lo que tengo es que nuestros ingresos por inversión, ya no los llamo pasivos porque muchos son de real estate y otras cosas, pero nuestros ingresos nos dan para cubrir todos nuestros gastos, todos nuestros caprichos, viajes, restaurantes, todo, o sea, lo que gastamos en un año, todo, más un porcentaje, te diría, de otro 30% por encima que va a ahorro. Claro. Entonces, claro, yo me puedo permitir incluso subir un poco mis gastos. Por ejemplo, ahora en el año que viene tendré que buscarme otro piso de alquiler. Ya sé que va a ser más caro, pero no me va a importar porque lo sigue pagando mis inversiones. Claro. Y luego está la parte de ingresos activos que se suman. Entonces, como que me relajé un poco, porque es verdad que estás con ese caramelito, quiero llegar ahí, pero luego llegas allí y dices, sí, pero el impulso que tuve en su día para hacerme llegar allí no se va a frenar en seco. Entonces, yo sigo teniendo posibilidad de ingresos. Mi mujer, por supuesto, por su trabajo. Entonces, como que te relajas un poquito y ya no estás mirando el Excel cada rato a ver si... Al detalle. ¿Sabes? Al detalle. Y dices, mira, sé que los ingresos me bastan y me sobran y me queda para ahorrar de inversiones y aparte tengo ingresos activos por nuestras profesiones. Muy bien. Entonces, sí, bastante tranquilos. Muy Y no soy, ya te digo, es que no tengo una vida frugal ni mucho menos, hago lo que me da la gana. Mañana me voy a Canarias 5 días a entrenar natación, a un resort. Quiero decir que hacemos lo que queremos, pero es verdad que no tenemos grandes aspiraciones de lujo. Ya. O sea, a mí ahora mismo, si tuviera mucho más, es que mi vida sería igual. O sea, Es que una vida más frugal. Viajamos cuando queremos. Claro, no tengo grandes ambiciones en cuanto a lujos, pero porque lo que yo tengo me parece que ya es lujo. Claro. Vivo Sí. Bueno, tiempo, ¿no? Al vivo final. donde quiero, porque al final vivimos aquí porque queremos vivir aquí. Ya. Tengo tiempo para dedicar a mis aficiones, a mi familia. Ya te digo, no... ¿Cómo vas a educar a tu hijo? Aún es muy pequeño, pero teniendo en cuenta todo este plan, claro, a veces es perverso cuando ellos se dan cuenta de que su vida puede estar ya más o menos arreglada. ¿Lo habéis pensado un poco esto? Sí, bueno, mi hijo tiene un fondo indexado que yo no tengo, pero porque yo considero que con mi edad no tiene mucho sentido meterse en indexado, mientras que con su edad tiene bastante sentido. Entonces tiene eso, que estoy intentando hacerlo entender a mi familia, que es muy difícil, no consigo hacerles entender lo que es un fondo indexado, pero bueno, poco a poco. Pero creo que la clave está en la cultura. Yo realmente no pienso amasar fortuna para dejarla a mi hijo, sino más bien dejarle toda la parte de educación, ¿no? Y dentro de la educación, de valores y demás, también pues el cachito de educación financiera, para que él pueda luego dedicarse a lo que quiere, estudiar lo que quiere. Yo, por ejemplo, cuando escogí la carrera, yo quería hacer filosofía o sociología, pero ya era maduro suficientemente como para decir, claro, me gustará estudiar esas carreras, pero también me gustaría no morirme de hambre cuando acabe. Entonces, ¿qué tal si hago ADE, que no me interesa tanto, pero tiene cierta salida? Ya tendremos tiempo. Luego ya, cuando me apetezca, ya haré filosofía. Entonces, claro, a lo mejor mi hijo puede llegar allí y decir, pues sí, estudio filosofía porque total yo ya tengo la parte financiera muy más arreglada. Claro, más arreglada. Sé cómo
no Claro. chafarme todos los ahorros en pasivos. O sea, yo creo que es inculcarle esa cultura de activos versus pasivos. En Sí. cuanto aprenda a leer, que lea Padre Rico, Padre Pobre en el idioma que le escoja y que aprenda las bases. Claro. Lo que es un activo y lo que es un pasivo. Y luego que vea un poco por el ejemplo de sus padres, ¿no? Sí. Luego, a nivel familiar, bueno, incluso a nivel de amistades, ¿habláis de dinero? Es un tema recurrente, incluso pensando en tu esencia, en tus orígenes Ya, en Italia. No. Eso es un problema. De hecho, el otro día, en una ponencia que estaba también Germán, Jover y tal, que dimos, yo hablaba de eso. Yo explicaba un poco el camino hacia la libertad financiera y decía a los que estaban, los presentes, decía, todo esto que os estoy contando, si podéis hacerlo a espaldas de vuestra familia, mucho mejor. Yo, por ejemplo, lo pude hacer porque mi familia no está aquí y no tuve que dar explicaciones ni Claro. porque constantemente estarían desde una perspectiva de querer protegerte, pero estarían poniéndote trabas. Y mis amigos tampoco. Mis amigos de toda la vida, hablo a diario con ellos, es un tema que yo ya no toco. En principio sí que me dolió un poco porque es como... Yo he abierto esto y me estoy dando cuenta de que esto funciona y quiero que funcione también para mis amistades y mis Claro. familias y mi familia y tal, pero luego ves tal Sí. distancia porque tú estás hablando de dinero, eres un tío, pareces un tío como que te llama mucho el dinero y tal. Sí. Y dices, no, esto no va de dinero, esto va de tiempo y de tranquilidad que estás dando a tu familia, de saber que el sistema de pensiones está totalmente roto, estamos metidos en un esquema Ponzi que lo estamos viendo, solo tú no lo quieres ver. Sí. Y entonces yo directamente dejé de hablar del tema. Ahora me están preguntando por Bitcoin. Oye, ¿por qué no nos dijiste nada de... ¿Cómo que no os dije nada de Bitcoin? Mira el chat de hace 3 años cuando os decía 5% de patrimonio neto en Bitcoin y olvidaros del tema. Hombre, pero no lo explicaste bien. Yo, ya no hablo de estas cosas. Tenemos un chat en común y digo, no hablo de estas cosas. A día de hoy, ¿qué tienes? Te pagamos. Digo, que no hablo de estas cosas. No, PSI si quieres, pero el otro no. Que no hablo de estas cosas. ¿Y cómo tiene repartido más o menos este patrimonio que hemos dicho, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de inmobiliario, Sí. pero por lo tanto también tienes algo en Bitcoin, Sí, entiendo. tengo cachitos de 5%. Claro, Tengo diversificado, por si acaso. Diversificado, sí, tengo un 5, más o menos, luego varía mucho, pero puede ser entre 4, 5, un 6, un 3. Entonces tengo como los quesitos así, tengo Bitcoin, tengo oro, tengo cash, tengo una parte de acciones que me sigue llamando el tema y me sigue yendo bastante mal, pero sigo teniendo. Sí, Bitcoin, sí, eso serían los 4 o 5 cachitos que tengo de un 5%. Muy bien. Y lo demás es una parte de real estate, en la que hemos hablado, que me da alquileres, que me da flujo de caja, Sí. y una parte de real estate de Estados Unidos, que empecé este año, y ahí hacemos BRRR a saco. Cuéntanos un poco más de esto, hasta donde te puedas desnudar. Sí, esto, bueno, luego lo comentaré ahora en unos días en la página de Rockstar Invest, porque como me ha pasado aquí, al final yo entro en un mercado, compruebo la bondad de la inversión y lo vuelvo a comprobar, y cuando está todo hecho, o sea, yo me la juego primero y luego vienen mis clientes. Entonces, el año que viene yo voy a estar asesorando bastante gente para que siga mis pasos en Estados Unidos. Claro, es una maravilla, porque... bueno, el BRRR, que aquí la audiencia estará muy familiarizada, pero Sí. básicamente es buy, rehab, rent, refinance, repeat. Entonces, compramos una casa, la rehabilitamos, la alquilamos, refinanciamos y repetimos la jugada. ¿Qué pasa? Allí teníamos 2 problemas, que era, primero, refinanciar bien. Necesitamos a alguien que entendiera el negocio y el appraisal que hacen ahí, la tasación, que saliera acorde a lo que nos interesa. Y la primera parte, que es el buy. Claro, tú cuando vas... Yo miro a otros mercados, pero no encontraba la forma de financiarme. Y ahí consigo financiarme. ¿Otros mercados tipo qué? ¿Colombia, México, China? Bulgaria, Serbia, Vale. Georgia. O sea, hiciste un benchmark, ¿eh? Sí, Hiciste un buen estudio de mercado. De hecho, fui. O sea, físicamente fuimos quitando Georgia, que no fui, Vale. los demás fui. O sea, Vale. fui a Belgrado, fui a Tallinn, fui a Bulgaria, a Sofía, Bansko, demás. Y analizaste el mercado de alquiler Y el analicé el mercado compraventa. y me encajaba bastante. Había cosas que no del todo. Por ejemplo, Georgia está demasiado cerca de...
de zona bélica. Georgia cerca de Rusia, o sea, cerca de Putin. No me refiero en el geográfico, sino que realmente en el... Entonces político. Digo, hostia, me refiero a un país que está ha cambiado las cosas en Georgia últimamente. Entonces, claro, está tan alineado con Putin, me daba cosita. Belgrado también, lo que pasa es que Belgrado no es tanto por eso, es más por el tema de que con la guerra de Ucrania hubo una invasión de rusos de alto poder adquisitivo, y entonces se nos fue el mercado. Entonces lo que ya había visto 2 años antes ya no valía. Belgrado, yo creo que Belgrado se fue mucho el mercado. O sea, se calentó el mercado y ya no era una buena oportunidad. Bestial, sí. En Bulgaria no me convenció tanto porque vi mucha oferta, pero sobre todo la clave para mí fue la financiación. Yo estoy acostumbrado a apalancarme. Y entonces, claro, cuando en Estados Unidos consigo esa financiación, digo, pues qué maravilla. Si vuelvo, me siento un poco como cuando invertí en España. Es decir, yo pongo relativamente poco dinero y mi socio, la otra parte, es el banco. Claro. Entonces, claro, ahí me interesa porque vas muy rápido. Y aparte haces... Realmente luego va muy rápido en la reforma, va muy rápido, luego en la refinanciación, tasación, pum, te devuelve el dinero. Si no te entra... Mira, son operaciones que te dan entre un 10 y un 12% de rentabilidad, que ya de por sí está bien, pero la maravilla es que tú recuperas tu capital. Y si no lo recuperas todo, pues a lo mejor has invertido $5.000 o $10.000. Pero he tenido una rentabilidad de un 60%. Ya. Pero entonces, para empezar la rueda, necesitas tener ahí una cuenta bancaria, un historial crediticio, ¿no? O sea, al final, igual que en el Banco de España tiene sus propios sistemas. Sí, lo que pasa es que es mucho más fácil porque, como lo tenemos montado nosotros, porque hemos conseguido una financiera que nos da un préstamo puente, que son los que ponen la mayor parte del dinero cuando empezamos la inversión, sobre... compra más rehabilitación. Sobre ese total, ellos te dan el 65%. Vale. Entonces, claro, es muy, muy goloso. O sea, tienen en cuenta el producto final cuando realmente la tasación aún está saliendo de un producto que hay que reformar. Tú compras una casa destrozada y le metes más dinero en la rehabilitación de lo que es el precio de compraventa, pero ellos te financian sobre todo ese importe. Entonces, eso es una maravilla. Luego sí que hay que abrir el LLC. Tengo otro contacto en otra ciudad que me hace toda esa parte de fiscalidad y demás, y se abre. O sea, yo no voy, no hay que ir a Estados Unidos. Yo iré porque querré subir un poco de contenido en las redes sociales, pero no tengo que ir para nada. La escritura se hace online con el notario, traducción en español de todo si quieres. O sea, si quieres puedes hacer esto sin hablar ni una palabra de inglés. Es maravilloso. Y luego la refinanciación en un banco más tradicional, digamos, más barata, teniendo en cuenta que la financiación es más cara que aquí, más barata con respecto al bridge loan, al préstamo puente que conseguimos en principio. Vale. Y ya está, y a funcionar. Vuelves a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué tipo de interés tienen allí en Estados Unidos? Mira, el préstamo puente rondará el 12%, que pica, pero es que son meses. A los 4, 5, 6 meses te lo sacas de encima y vas a un préstamo más normal, que para nosotros es caro, pero para ellos no lo es, que es alrededor de un 7. Y salen muy bien los números. Para entenderlo un poco, Paolo, al final la zona es primordial, es fundamental. Antes hablábamos de Cornellá o de cualquier cosa que estuviera a 15 minutos de Barcelona muy bien comunicado. ¿Cómo hiciste o sea, Estados Unidos es enorme y existe mucho mercado distinto. También, igual que aquí existe la España vaciada, claro. Te vas en ciertas zonas y también no hay nada, ¿no? ¿Cómo hiciste ese racional de decir, estas son las 4 zonas que tienen sentido, aunque entre ellas haya 1000 kilómetros de distancia? Sí. Bueno, por experiencia. Vale. De gente que conozco que está allí. Vale. Entonces no vamos a Miami, por supuesto. Miami hace 10 años podía tener sentido, ahora ya no. Es demasiado caro. Compras patrimonio, sí que hay zonas interesantes. Cleveland, Houston, Detroit. Nosotros empezamos por Detroit. Y seguimos. De hecho, este año va a ser a tope, tanto para mí como para mis clientes o amigos o conocidos. Seguro que va a ser allí. ¿Y por qué? Detroit, ¿no? Cerca de los lagos, en una zona donde... Claro, Detroit es la única ciudad que se fue a la bancarrota. Detroit quebró. O sea, fue como, venga, hasta luego, hasta aquí. Y paseabas por las calles y había un ambiente un poco de todo. Y a partir de allí fue para arriba con la primera administración Trump. Vale. Entonces fue un reflorecer de la ciudad que se está recuperando y muy bien. Y está volviendo a traer
inversiones y población. Si tú miras la población de Detroit, pasó de 1 millón y pico a 300.000 en, ¿sabes?, relativamente poco tiempo. Fue una ciudad, aquí no tenemos ejemplos, pero quebró. Y ahora está recuperándose. Entonces yo lo veo un poco como mis primeras inversiones cuando el mercado aquí se estaba recuperando, estaba yendo para arriba. Y lo estamos viendo en las tasaciones. Cuando tú te esperas X y luego te viene el tasador y, hostia, pues $20.000 más. Jolín, eso es que el mercado está tirando para arriba. Subiendo. Y sobre todo, ya te digo, es más un tema financiero y la rueda que tenemos montada ahí, la gente que te monta la LLC, el otro que te busca, que te encuentra, que tiene el préstamo puente, el otro que te busca la oportunidad y luego te la gestiona, inquilinos, no inquilinos y demás. Luego, los inquilinos también es un tema interesante porque tú tienes el inquilino normal, como hacemos aquí, que tú seleccionas el inquilino, o tienes el inquilino Section 8, Chapter 8, que se llama, que es un inquilino vulnerable, son colectivos vulnerables, madres solteras, protegidos. Y que el Estado avala. No solo que avala, sino que paga. O sea, el que te paga a ti el alquiler es el Estado. Entonces tú lo alquilas a un veterano de guerra, pero el que paga es Trump. ¿Sabes? Entonces es muy interesante. Y mucho más seguro incluso que si fuera un privado normal casi. Mucho más seguro, también es un tema. Para mí es un tema, como inversor, ya no hablo como inversor, es un tema de diversificación a nivel de geográfica, por supuesto, de divisa, esto en dólares, de activo también, porque son casas, no son pisos. Y yo estoy... Con jardín, o sea, al final compras un trozo de fil. Entonces, claro, yo he estado unos años sin invertir en inmobiliaria y ahora estoy volviendo, pero yo lo veo como una diversificación. Vale. Es diversificar realmente dentro del real estate. Entonces, por eso lo considero como un cachito separado, porque no tiene nada que ver lo que tengo aquí con lo que hago allí. Muy bien, pues muy interesante. Y más o menos eso es todo. Luego hay parte de flips que hago con gente de confianza donde yo aporto el capital a cambio de rentabilidad. ¿En España? En España. Vale. Sí. ¿Qué tal compararías la parte del comprar, reformar y alquilar con la comprar, reformar y vender? ¿Nos puedes dar algún consejo entre esas dos modalidades? Que tú tienes mucha experiencia inicialmente en alquilar. En alquilar, sí. Y ahora más en el flip. Sí. ¿Lo aconsejarías a cualquiera o cuál sería? Claro, la parte de flip, yo no tengo experiencia directa en cuanto que yo no me la juego, que yo me la juego, pero no estoy operativamente encima. Pero porque también es un tema que es totalmente diferente. Tú cuando haces flips, eso es un trabajo, ese es tu trabajo. Sí. Y yo también tengo un coste de oportunidad que lo tengo que tener en cuenta. Claro. Entonces, si veo, haciéndolo directamente, haciéndome mi experiencia y expertise, etcétera, ¿me podría dar más? Sí. Pero es que lo otro ya me va muy bien y me da cero trabajo. Entonces, yo pongo eso en la balanza y digo, no me compensa ir a hacer flips yo directamente, riesgo el desembolso inicial. Yo, por ejemplo, un flip pequeño que podría hacer en esta zona, yo hago 3 en Bilbao, Madrid y Barcelona con la otra modalidad, diversificando el capital. Claro. Entonces, diversifico el riesgo, también por tipología de activo, además, y no invierto ni un minuto de mi tiempo. Yo mi tiempo lo dedico a otra cosa que también me está dando ingresos, por decirlo así. Muy bien. Mientras que el comprar, reformar y alquilar, al final es lo que en el largo plazo me va a dar, me está dando, digamos, mi estilo de vida. Lo otro es un chute que yo lo veo muy bien compaginarlo si realmente te encanta este mercado y quieres crecer rápido. Si lo sabes hacer, es un chute. Pero hay que saberlo hacer. Hay mucha gente que lo hace, no es fácil, las oportunidades son cada vez menos, los riesgos son altos. ¿A qué activo vas? ¿Tienes un plan B? ¿No lo tienes? Yo, por ejemplo, estoy haciendo cosas de activos prime, pero el activo prime no tiene plan B. Si no se vende, ¿qué haces? Bajas precio. Si no se vende, bajas precio. Pero el plan B no es alquilarlo, porque no te va a dar una rentabilidad, un piso en el barrio Salamanca de 1 millón de euros. No te va a dar una rentabilidad que dice, oye, si no se vende, se alquila. No, se alquila, pero te da un 2,5%. No es ningún negocio. Entonces, claro, tienes que tener un poco esa idea de saber dónde te metes. Muy bien. Ya vamos terminando. ¿Alguna recomendación de podcast, newsletter o libro para la audiencia? Yo soy poco de leer cosas del sector o de inversiones, curiosamente. No soy muy... De hecho, yo libros que recomiendo, ves también en mi página, no suelen ser libros ni de crecimiento personal o de inversión.
En podcast sí que me gusta el formato podcast. De hecho, el vuestro lo escucho mucho. Me gusta mucho vuestro podcast. Escucho mucho el podcast de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. Ha pasado por aquí también. Me gusta mucho, que ha pasado por aquí también. Me encantó también su entrevista. Me gusta mucho Joe Rogan y Naval Ravikant. Vale. Naval, de hecho, es uno de mis ídolos. ¿Te has leído el libro? Lo tengo pendiente, Naval lo tengo como, sí. Y lo que pille, realmente. Ahora yo también voy a tener mi podcastino, que lo llamo, que son episodios muy cortos, simplemente donde no llega Instagram en 3 minutos, pues profundizar un poquito más en podcasts pequeños que serán de 10-12 minutos. Y más o menos es eso. Sí. Muy bien. Sí. Genial. ¿Y alguien que se te ocurra que pueda pasar por el podcast? ¿Por nuestro podcast de Valio? Pues la verdad que unos cuantos. Para darle un poco más de corte, que no sea tan inmobiliario, le diría a mis amigos de Coach Financiero. Sí. Ellos lo que tienen es una comunidad muy potente en Latinoamérica y en Estados Unidos y poco aquí, pero ellos viven aquí, viven en Barcelona. Entonces es muy interesante porque abordan y han ayudado muchísima gente, abordan la inversión en su totalidad. Muy bien. Entonces sería muy interesante porque además los tenéis aquí. Ajá. Elizabeth Wakefield, por ejemplo, con ella colaboro bastante, hablamos mucho, me interesa. Y luego creo que hablamos tú y yo un día, pero va a ser complicado. Bueno, no sé si ha pasado por aquí Sergio de Invernomics. No ha pasado. Pues Sergio, a mí me gusta mucho. Es verdad que es 100% inmobiliario, sí, pero me gusta mucho porque creo que es de los pocos, si no el único, que habla las cosas como son. No es un tema de que el otro no sean honestos, pero es que él te dice las cosas como las ve, sin pasar por el filtro de su negocio. Ya. ¿Sabes lo que quiero decir? Él te dice, yo esto lo veo así. Sí. Si me conviene o no me conviene, da igual. Yo muy es lo honesto, que veo. ¿no? Es en muy este honesto. sentido, muy Mi Sergio transparente. me gusta mucho cómo comunica. Y hablamos tú y yo un día de Katesomi, de César, que es muy amigo, pero no creo que... Hemos hablado con él, ¿eh? ¿Habéis hablado con él? Hemos hablado con él e incluso alguna vez se ha planteado de, oye, Albert, cuando venga a Barcelona, pero es que no vengo nunca, ¿no? Está allí en Madrid, está muy bien, pero sí que es verdad que es un perfil muy interesante. Es un perfil súper interesante. Sí, no quiere, ¿eh? Pero muy discreto y no quiere... O sea, es anónimo, igual que Alberto Inversor, que también lo hemos intentado. Es muy anónimo y a nivel de desnudo poquito vais a sacar allí. Sí. Que lo entiendo, lo entiendo y lo, pues y lo respeto, por supuesto. Pero bueno, ahí tienes unos cuantos. Muy bien. Pues Paolo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias también a la audiencia por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra. Muchas gracias.